Me confirman, por favor, que aparece el mensaje que estamos grabando. ¿Listo? Sí, ya está, ya empezó. Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros asistentes, nuestros estudiantes, invitados que en este momento se conectan a nuestra cátedra nómada. Hoy les damos la bienvenida. Hoy es nuestra última reunión que tenemos ya del semestre y como todas las reuniones y encuentros que hemos tenido, pues les aseguramos que esta va a ser maravillosa también y aprenderemos pues muchas cosas de la mano de nuestro especial invitado de hoy, el profesor Alberto Wiman. ¿Lo dije bien, cierto o no? Sí. Bueno, un poquito entonces para presentar y dar ya inicio entonces a nuestra charla de hoy. Quiero comentarles que el profesor Alberto es doctor en ciencias ambientales y magíster en ciencias ambientales con mención en gestión y ordenamiento ambiental del territorio. Además es ingeniero geógrafo. El profesor Alberto está calificado como un experto internacional de residuos por la Sociedad Internacional de Residuos, ¿cierto? Y ha sido galardonado como mejor documento científico expuesto en el Foro Mundial de Recursos 2016 de San José de Costa Rica. Entonces vamos a darle la bienvenida al profesor Alberto y el auditorio es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a todos aquellos que están participando en esta cátedra nómada. Yo me encuentro en este momento en mi país, estoy en Perú, y vamos a conversar durante este espacio sobre bioingeniería aplicada a residuos sólidos. ¿Por qué este tema que resulta de tanto interés y que probablemente nosotros no nos estamos dando cuenta que forma parte de nuestro diario accionar? Bueno, vamos a conversar de 3 puntos de manera concreta el día de hoy. Primero hablaremos acerca de algunos conceptos para poder entender a qué nos estamos refiriendo, porque entiendo que proceden de diversas disciplinas. Luego mencionaremos algunos casos internacionales que han servido de motivación a mi país, a Perú, para que se puedan tomar en consideración y sobre todo desarrollar ese quehacer básico de la universidad, que es el interés por la investigación, que estoy seguro que cada uno de ustedes, conforme van avanzando en sus diversas carreras profesionales, están dedicándose a más proyectos y a más procesos de investigación, integrando grupos de investigación, haciendo la tesis para obtener el grado y tantas otras modalidades que nos brinda la vida universitaria. Y finalmente les mencionaré algunos casos nacionales que se vienen desarrollando en mi país, Perú. Bueno, primero vamos a ponernos en contexto. Vamos a hablar acerca de algunos conceptos generales. Vamos a distinguir lo que es bioingeniería y lo que es biotecnología. No es muy complejo. Cuando hablamos de bioingeniería, entendemos que es una disciplina, en primer lugar, que aplica, como todo método científico, una serie de procesos, que tiene herramientas y que utiliza principios de la física y de la matemática. Es decir, se vale de estas dos disciplinas. ¿Para qué? Para conseguir avances. ¿Y cuál es el objetivo? Si estamos hablando de bio, el objetivo siempre va a ser el ser vivo. Entonces, física, matemática, para lograr una situación favorable hacia el ser vivo. Esa es la esencia de la bioingeniería. Pero además tenemos la biotecnología. Si nosotros comenzamos a recordar la OCDE, esta organización que constituye finalmente un club económico donde Colombia ha presentado su expediente, creo que pronto quiere ser parte de OCDE, igual que Perú, estamos ahí en la esfera junto con Argentina, somos los tres grandes de la región que están a la espera de poder ser incluidos en este proceso. La biotecnología se define como una aplicación de los principios de la ciencia y de la ingeniería. Es decir, voy a utilizar todo el procedimiento científico y voy a procesar todo ese bagaje de alternativas y de herramientas de dimensión espacial para tratar los materiales, para darle una solución. Pero los materiales pueden ser de dos tipos, pueden ser de tipo orgánico o pueden ser de tipo inorgánico.
Ambos van a constituir sistemas utilizados por los seres vivos. Entonces, si hablamos de biotecnología producida por bienes y servicios derivados de agentes biológicos que pueden atacar problemas a la salud, problemas industriales, problemas ecológicos o problemas en el agua. Entonces, yo pongo al servicio de la sociedad la biotecnología para encontrar una alternativa que pueda tratar los problemas en cualquiera de esas dependencias. Entonces, si yo veo en este gráfico que tengo biotecnología roja, biotecnología, ingeniería biomédica, y todo esto está dentro de la bioingeniería. Si yo me pongo a analizar un poco cuál es la génesis de esto, entendería que hay un convenio de diversidad biológica y el protocolo de Cartagena, un documento muy importante. ¿Recuerdan? En esta ciudad maravillosa que tienen ustedes, Cartagena de Indias, se firma en 1999 un acuerdo internacional, un protocolo internacional sobre biodiversidad, donde se deja claro que la biotecnología debe producir bienes y servicios derivados de agentes biológicos. ¿Para qué? Para atender problemas de salud, problemas industriales, problemas ecológicos. Y la biotecnología será roja, blanca, verde, azul, respectivamente, entre otra magnitud de colores. Es decir, nos trata de dar un bagaje de alternativas para la solución de problemas y para la identificación y el relacionamiento de dichas ideas. Bueno, entonces, hay algunas alternativas de bioingeniería en el manejo de residuos sólidos. Aquí en mi país, Perú, vengo desarrollando desde hace más o menos 15 años la temática de residuos sólidos, trabajando en diversos proyectos, haciendo investigación o impartiendo cátedra universitaria en diversos lugares de mi país y también del extranjero. Bueno, entonces, algo de los residuos sólidos y de la bioingeniería he podido encontrar a lo largo de todo el trabajo de estos años. Y entre estas cosas encuentro que hay mucha investigación que queda solamente como cuaderno de bitácora porque no llega a difundirse, no se llega a aplicar o probablemente es tan buena pero no ha encontrado el espacio necesario para su divulgación y para la puesta en práctica, que ese es un factor fundamental y que todo profesional finalmente busca que todo lo que ha investigado pueda servir de beneficio a la sociedad. Creo que espacios como estos pueden ayudar a reducir esa gran brecha que tenemos actualmente en nuestra región América Latina y el Caribe. Entonces, ¿de qué podríamos hablar de bioingeniería en el manejo de residuos sólidos? Solo les cito unos ejemplos. Hablemos de hongos comestibles. Sí, no solamente los champiñones, no, hay diversos tipos de hongos que sirven como residuos agroindustriales y que tienen una variedad porque nos permiten, son muy diversos y tenemos en ellos calidad nutricional y calidad para facilitar su cultivo y su obtención. Se pueden masificar. Ahí tenemos una buena alternativa. Luego tenemos los compuestos bioactivos. ¿Han escuchado de esos yogures probióticos? Sí, también estos ayudan, son bioactivos y tenemos frutas y hortalizas que ayudan a este proceso. Ahí otra alternativa. Compostaje. ¿Qué cosa es el compostaje? La degradación de la materia orgánica que puede servir como abono natural. Y esto lo podemos encontrar a través de la separación de los residuos en la fuente generadora y encontrar una gran oportunidad de mezclar estos residuos, de darles un poco de agua en caso sea necesario y con eso obtener un abono orgánico. ¿Y qué nos permite este abono orgánico? Bueno, seguir manteniendo algunas frutas, verduras y demás áreas verdes en beneficio de la sociedad. Tenemos la valorización de residuos agroindustriales y para biocombustibles, que está pocas veces analizado y tomado en cuenta, pero que constituye una gran oportunidad. Los biocombustibles hoy en día constituyen una gran alternativa. Creo que con la guerra de Ucrania y Rusia, con la invasión de Rusia hacia Ucrania, ha sido evidente el alza de precios de los combustibles en todo el mundo. Colombia no ha sido ajeno a ello. Perú, por supuesto, tampoco ha sido ajeno a ello.
¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una mayor masificación del uso de los biocombustibles y realmente hubiera permitido que no dependamos del uso del diésel, como está ocurriendo actualmente, sobre todo en países con economías en crecimiento como las nuestras? Y además tenemos una serie de bacterias que pueden sintetizar los plásticos, especialmente el PET. ¿Cuál es el PET? ¿Recuerdan? Tienen una botella plástica, ese plástico sobre el cual se fabrica la botella, ese es el plástico PET. En el mundo hay más o menos unos 7 tipos de plástico conocidos que se producen, que se fabrican, pero de esos solamente 3 o 4 tienen valor comercial. Los demás terminan siendo residuos inservibles y si son residuos inservibles, pues terminan en lugares inapropiados de nuestro territorio. Eso no queremos. Entonces, existen bacterias que pueden sintetizar el plástico, son las primeras que permiten hacerlo y con esto constituir una alternativa de solución ante el problema. Hablemos ahora de algunos casos internacionales. Empecemos por México, siempre un referente, el país del norte. ¿Por qué? Porque México desarrolló proyectos de biotecnología integral de residuos sólidos municipales y agroindustriales. ¿Qué hizo? Bueno, tiene un instituto de geología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que reconocer que es una de las universidades que más investigación, junto con la Universidad de Sao Paulo, hacen en la región América Latina y el Caribe. Y el objetivo del proyecto es reciclar biológicamente los residuos orgánicos para transformarlos en compostaje y transformarlos en materia prima y en nuevos productos con un valor económico. ¿Cómo se llama esto? Se llama el principio de valorización de residuos y le está dando resultados porque lo han insertado en diversos lugares como Guanajuato, como Morelos, como Puebla, como Hidalgo y como el Estado de México. Vamos a España, también un referente para nosotros desde el punto de vista de América Latina, mucha conexión con Perú, mucha conexión con Colombia. ¿Qué es lo que tiene España? La saliva del gusano de cera contiene enzimas capaces de degradar el plástico y esto es positivo. ¿Por qué? Cuando se crea el plástico en Norwich, Inglaterra, en 1933, se fabrica para que sea duradero y cumple ese rol. Se fabrica y se utiliza por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial por los ingleses, lo crean los ingleses. El problema no es el plástico, el problema es el uso desmedido del mismo y por eso hoy la región ha tenido que generar diversa legislación para suprimir el plástico de un solo uso. Perú, en mi país, lo hemos generado desde el año 2018. Sé que Colombia también ha trabajado en el tema. Chile ha trabajado antes que nosotros en el tema y así diversos países de la región. Argentina ha trabajado en el tema, Brasil ha trabajado en el tema y México que nos lleva a la delantera. Pero regresemos a España. ¿Qué es lo que tiene España? Un gusano que descompone el plástico y que contiene enzimas. Entonces, la gran pregunta es, ¿de qué manera es que se puede sintetizar este tipo de plástico y qué tipo de plástico es el que sintetiza? El polipropileno y el polietileno. Esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que sintetiza el plástico que más se consume y que termina siendo un verdadero problema en cuanto a su manejo, en cuanto a las etapas operativas de residuos sólidos. ¿Cuáles son esas etapas? Está la generación, está la separación en la fuente, está la recolección, está el almacenamiento, está el transporte, está la valorización, está el tratamiento y está la disposición final. En cada una de estas etapas puede haber plástico, pero no siempre se manejan de manera adecuada. Entonces, tenemos que encontrarle una alternativa de solución. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo los insectos de cera, cómo estos gusanos han podido lograr esa capacidad? La respuesta no es muy complicada. ¿Saben qué? Se llama evolución. Han podido desarrollar esa capacidad y de eso tenemos que aprender. Ahora, quiero invitarlos a Perú a que puedan conocer un poco los casos de la aplicación de la biotecnología y de la bioingeniería que se han desarrollado. Muchos de ellos todavía como procesos pilotos. No puedo mostrarles un proyecto nacional porque todavía no ha calado en el pensamiento de nuestras autoridades, pero vamos a hablar de manera positiva y pensemos que este puede ser un camino para el cambio. Hablemos de los residuos langostineros que contribuyen a mitigar el impacto ambiental. ¿Qué cosa se ha hecho? Bueno, hay una institución que desarrolló una investigación
que consiste en extraer la quitina y tener un proceso biotecnológico. ¿Para qué? Para que esto pueda reducir la contaminación del ambiente y se tenga en cuenta que se puede estudiar y facilitar la viabilidad económica. ¿Cómo se hace esto? Esto sirve para la industria alimentaria, farmacéutica y el tratamiento de efluentes. ¿Por qué es tan importante el tema langostinero en el Perú? Porque Perú tiene muchos langostinos a lo largo del litoral. Nosotros tenemos más o menos 2.100 kilómetros de litoral en todo el Océano Pacífico. En esta zona hay un mar muy rico y este mar muy rico tiene langostinos, pero los langostinos a veces terminan generando un problema porque se depositan en botaderos informales de residuos sólidos porque el costo no llega a poder cubrir la venta que se tiene del día y termina siendo un problema. Pero se encontró que esto, que para algunos es problema, puede constituir una solución a través de un proceso biotecnológico que permitiría reutilizar los residuos y obtener un producto a partir de ellos. Vamos con otro proyecto. El proyecto Micuitec. ¿Qué cosa es Micuitec? Aquí en Perú, país conocido por el origen de la cultura inca, se habla en una parte importante del país el quechua, un idioma. Este significado de Micuy significa comer. Entonces, ¿qué significa Micuitec? Es un proyecto que consiste en extender el tiempo de vida útil de las frutas y de las verduras utilizando biología sintética. ¿Cómo es eso? Bueno, la mayoría de las frutas se pudren cuando están en el supermercado y bueno, hay hongos que las van pudriendo, pero estos hongos también pueden producirse a gran escala y son algunos péptidos antifúngicos y antioxidantes que evitan que la fruta se vaya degradando en un tiempo tan corto. Y esto sirve para darle una mayor utilidad y un mayor tiempo de vida. Miren ustedes, aquí voy a explayarme un poquito mencionándoles de que venimos desarrollando una investigación donde encontramos que en nuestro país mucha gente se muere de hambre. Hay mucha gente que todavía padece de hambre y esto no es ajeno a América Latina y el Caribe. Y mucha de la pérdida de alimentos ocurre por un fin estético, porque uno va al supermercado y encuentra una manzana que estéticamente no parece lo más atractivo y deja de consumirlo cuando todavía está comestible. Entonces nos dejamos llevar a veces por ese cliché y termina desperdiciándose estos alimentos. ¿Por qué? En el caso peruano, porque si no se compra en el día, tiene que desecharse. Y en el caso peruano, no existe la oportunidad de llevarlo a algún albergue, algún auspicio, alguna institución benéfica que requiere este alimento. Simplemente tiene que irse como disposición final a través de una empresa operadora y terminar en un relleno sanitario, en el mejor de los casos, o en un botadero. En el mercado informal, termina siendo vendido a otras personas con menos recursos. Sea cual fuera la situación, no hay una motivación real para aprovechar estos materiales, pero sobre todo para mantener durante el mayor tiempo posible la venta de los mismos. Una alternativa es a través de este proyecto que ha ganado diversos premios en el territorio nacional. Pero hay más. Hablemos de la optimización de tiempos de obtención de vermicompost y lixiviados para la mejora de la economía familiar de pequeños ganaderos en Guaura, Lima. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos productos de diverso valor. La calidad es diferente y se puede obtener compost normalmente a partir de 3 meses. Sí, ¿qué es lo que pasa? Se degrada la materia orgánica, van actuando las bacterias, degradando se genera un líquido que se conoce como lixiviado, porque es de la degradación de la materia orgánica. En algunos casos ese lixiviado puede tener algún tipo de valor y finalmente se tiene del 100% de los residuos, un 30% aproximadamente que se convierte en un abono orgánico natural que sirve para las plantas a partir de los residuos sólidos. Pero 3 meses de repente es mucho. Si yo quiero desarrollar un mercado, soy un emprendedor y quiero avanzar en este proceso, pues necesito acortar el tiempo, porque todo es muy dinámico. Entonces, a través de este sistema, yo puedo reducir de 3 meses a solamente 3 semanas y generar un proceso dinámico de comercialización. Vamos con otro. Tenemos el Bioferpes,
es utilizado como un fertilizante líquido a base de residuos hidrobiológicos. Nuevamente, recurro a que tenemos un mar bastante rico y se necesita darle la mayor oportunidad de aprovechamiento. ¿Por qué? Fíjense ustedes, les voy a dar una cifra. Perú tiene 1.874 distritos y de los 1.874 distritos, la ley peruana indica que cada uno debería tener un sistema de disposición final o por lo menos una mancomunidad para llegar a contar con una infraestructura de disposición final. Entiéndase relleno sanitario. Pero ¿cuántos tiene Perú? Tiene 68 en este momento, noviembre del 2022. O sea, nos falta muchísimo. ¿Y qué es lo que existe? Existen botaderos. ¿Cuántos? 1.704. 1.704 a 68 ya se va acercando a la cifra de 1.874 distritos. Entonces, hay muchos distritos que tienen puertos y en estos distritos donde hay puertos hay diversos recursos hidrobiológicos que no terminan vendiéndose. Hay peces, hay langostinos como ya los mencionamos. Pero no solamente estos son ricos para el hombre, sino también son ricos para algunos vegetales, para algunas plantas, porque se puede tener un biofertilizante orgánico a base de los residuos de pescado y, lo más importante, uno asocia peces, olor desagradable. No a todos les gusta, sí es cierto, pero este biofertilizante, este bioferpez, ha logrado no generar olor y por supuesto contribuye a la disminución de la contaminación y le da un uso a ese residuo. ¿Por qué? Porque si yo no le encuentro ningún tipo de aprovechamiento, este pez se va a biodegradar en un botadero a cielo abierto y se va a mezclar con los residuos comunes del municipio. Y como se va a mezclar con los residuos comunes, va a generar un lixiviado, un líquido producto de la degradación de la materia orgánica, pero con alta cantidad de elementos perjudiciales para el ambiente, de bacterias que hacen que este líquido sea hasta 9 veces más contaminante que el agua residual. Y eso es lo que justamente deseamos evitar. ¿Cómo se puede obtener? Bueno, a través del tratamiento térmico de las vísceras del pescado y posteriormente combinarlo en un consorcio microbiano de bacterias ácidos y lácticas. ¿Cómo se logra esto? Bueno, es un biofertilizante sin olor. Es desestresante en la planta en zonas de elevadas temperaturas. Tengan en cuenta de que aquí, por ejemplo, en Perú se cultiva la papa, la patata, sobre 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos cultivos que llegan hasta 5.100 metros sobre el nivel del mar. Y la calidad de los cultivos no siempre es buena. Hay condiciones de friaje, hay condiciones que afectan el desarrollo del cultivo y la calidad del cultivo. Entonces, es ahí donde pueden entrar los biofertilizantes. ¿Para qué? Para mejorar la calidad, para mejorar la durabilidad o para disminuir el proceso de formación y acelerar la producción. Entonces, se convierte también en un repelente y controlador de diversas especies y sobre todo de plagas. Más abajo, en los diversos pisos altitudinales que existen, se cultiva maíz. Y el maíz es asolado por diversas plagas. Bueno, esta característica, este tipo de biofertilizante ayuda también a contrarrestar las plagas que afectan al maíz. Pero hay más. Hablemos de biogás y de biofertilizantes hechos a partir de la fibra de alpaca y lana de oveja. ¿Es posible? Claro que sí. Hay una empresa textil de nombre Incatops. ¿Qué hace? Desarrolla proyectos para la generación de biogás y biofertilizante a partir del uso de residuos sólidos generados durante el procesamiento de la fibra de alpaca y lana de oveja. Para los que no estén muy familiarizados con el tema, la industria textil es una de las industrias que más contamina. Y muchas veces la producción de los tejidos de vicuña, de alpaca, que tienen alto, son muy cotizados en el mercado europeo y en el mercado estadounidense, tienen un proceso de fabricación del tejido y sobre todo de crianza del animal y de extracción del pelo, de la lana de estos animales, que es completamente lesivo al ambiente. Si a eso le sumamos
que no hay regulación, si a eso le sumamos que no hay supervisión, fiscalización y sanción, si a eso le sumamos informalidad, si a eso le sumamos corrupción, estamos hablando de un serio problema. Bueno, entonces todos esos problemas no se van a resolver con una legislación, no se van a resolver con una entidad. Es un proceso paulatino, es un proceso multisectorial. Para encontrarle una solución, ¿se puede contribuir con la biotecnología? Claro que sí. El Ministerio de la Producción del Perú ha hecho un programa de nombre Innovate Perú que premia las iniciativas de circularidad de los procesos. Por lo tanto, le permite a través del procesamiento de la fibra de alpaca, una obtención de una planta piloto, esta chiquita que pueden ver frente a sus pantallas, que llega a procesar hasta 100 kilogramos de residuos al día, que son obtenidos luego de la extracción de la fibra de alpaca y de lana de ovejas. ¿Cómo se obtiene? Bueno, se utilizan 3 reacciones de digestión anaeróbica seca de cada uno de estos diferentes productos, que son inóculos, bacterias, hongos y un consorcio para evaluar la composición y finalmente poder lograr la degradación. ¿Qué se obtiene? Se obtiene abono foliar para hojas y tallos y abono líquido con alto contenido de micro y macronutrientes a partir de la extracción del pelo del animal. Entonces, ante un problema se pudo encontrar una alternativa de solución que finalmente es la esencia de la ingeniería. Estudiamos ingeniería para dar soluciones a los problemas de nuestra sociedad. Finalmente, compostaje sin agua. Sí, también una alternativa. Una investigadora de una universidad de Perú crea y patenta una alternativa de compostaje. Esta alternativa de compostaje busca que no exista proliferación de vectores. ¿Cuáles son los vectores en residuos sólidos? Son moscas, son ratas, son cucarachas, no se quiere nada de eso. Entonces ella patenta un procedimiento alternativo donde no se requiere de agua o de otro aditivo de ningún compuesto líquido. Lo que hace es utilizar una acción de microorganismos y el tiempo de descomposición es de solamente 30 días. Microorganismos para degradar la materia orgánica en un tiempo corto, sin necesidad de agua, sobre todo en las zonas donde ésta es escasa, y con ello luego un producto de calidad que pueda beneficiar a los demandantes. Y además, en la ciudad de Arequipa, al sur de Perú, hay un grupo de investigadoras que aplican la nanotecnología para inventar biocuero y otras soluciones. Es un proyecto que es financiado por ProCiencia y Concitet. Son 2 instituciones del gobierno peruano que financian proyectos innovadores de diversos investigadores y también de estudiantes, y está abierto, por si acaso, diversas convocatorias también a estudiantes internacionales que en asocio con una institución peruana puedan ayudar a encontrar alguna solución. Y bueno, se adquieren equipos innovadores que no hay en la región y 2 jóvenes han logrado hacer a partir de la nanotecnología una solución para la manipulación de átomos y moléculas para la fabricación de productos de a microescala. El motivo es el uso de químicos y otros agentes contaminantes que tienen diversas empresas. ¿Qué se ha avanzado? Bueno, en ese centro de investigación se está extrayendo compuestos para utilizar biopolímeros para nanofibras y nanopartículas, siendo este un sistema de tratamiento de partículas a modo de almidón y de los residuos de papa que abundan en el territorio nacional. Además, se hace la elaboración de biocuero en base a microorganismos vivos que son biodegradables y cuyos residuos sólidos generados pueden ser reutilizados como compost líquido. Y bueno, eso era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Gracias por su atención y no sé si habrá alguna duda, pregunta o consulta que gustoso la absolveré. Muchísimas gracias, Colombia. Bueno, profe, muchísimas gracias por la intervención y muy interesantes pues todos los ejemplos que nos das, pues esos casos de estudio. Tenemos unas preguntitas, tenemos 2 en este momento, ahí están escribiendo algunas. Voy a empezar pues por las 2 que están en este momento, listo. Entonces una de las preguntas es, ¿qué condición debe tener el plástico para que pueda ser degradado por gusanos de cera
debería tener una degradación previa dada por la exposición al entorno, que puede ser de muchos años, o podría degradar un plástico que acaba de ser elaborado. Ok. En primer lugar, quiero que distingamos dos conceptos. Uno es el plástico y otro es el bioplástico, ¿ok? En este caso, nosotros cuando hablamos de bioplástico, hablamos de un elemento que ha sido producido a través de alguna alternativa, de algún sustituto, de caña, de féculas de maíz, etcétera, y que es utilizado como el plástico tradicional. Tiene esa función. Pero estamos hablando en el ejemplo de plástico tradicional, donde es un derivado del petróleo, donde no importa el tiempo de fabricación, se ha fabricado hoy, si se ha fabricado hace 5 meses o si se ha fabricado hace 6 años. Simplemente que se logra que estos microorganismos lo puedan consumir, lo puedan biodegradar. Eso se llama biodegradación. Una cosa es que todos los elementos se van a degradar. Sí, si yo arrojo algo al ambiente, se va a degradar, se va a dañar en su composición y finalmente se fragmentará. Pero no todo se va a biodegradar. Se biodegrada cuando un microorganismo se alimenta de ese elemento. ¿Y qué necesitas para que exista biodegradación? El elemento que va a ser consumido, energía solar, microorganismo y una infraestructura. Eso es lo que se ha logrado. Encontrar un microorganismo que se pueda alimentar del plástico y así se está evitando un gran problema en el manejo hoy en día. ¿Ok? Espero haber respondido a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Ya una pregunta que me surge con tu respuesta y qué pena y yo la, la meto, es ¿qué tasa más o menos tiene ese proceso, cierto? ¿Pueden consumir unas grandes cantidades de este plástico o el proceso es más bien lento? Pues es muy interesante, nunca lo había escuchado. 90%. El proceso es lento en la medida de que tú tengas un gran volumen de plástico. Este es un estudio que se inicia de manera experimental y como se inicia de manera experimental, tienes una botella que se va degradando en 90% en un espacio de más o menos 3 meses. Entonces, eso es en fines de laboratorio. Eso hay que llevarlo a la práctica y ver de manera piloto en otra realidad y en otro contexto, con condiciones climáticas en diversos estadios, cuánto tiempo demora. Eso es justamente lo que se necesita, hacer investigación, pero pasar al interés del gobierno para que esto se pueda implementar como una verdadera alternativa de solución y no quede solamente como un estudio universitario o como una investigación de una universidad. Súper perfecto, pero muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, el, lo hace Morela del Instituto Tecnológico Metropolitano. Pregunta, ¿el bioferpez, cierto? ¿Se puede utilizar en cultivos como pastos que se desarrollan para el mantenimiento de animales, ya sean vacas, cabras, etcétera? ¿O por tener un origen animal se debería evitar su uso en plantas que tendrán una disposición final que sería la alimentación de animales? Ok, aquí hay que distinguir no tanto por el consumo del animal, sino por el tipo de crecimiento. Cuando uno utiliza a partir de animales, por ejemplo, en este caso que son los peces, o cuando se utilizan residuos como abono orgánico, la regulación, primero hablemos de la parte regulatoria. La regulación te dice que primero debes de validarlo en plantas de tallo largo. Es decir, primero empieza con árboles, luego empieza con arbustos, luego con plantas donde el fruto esté en la parte superior, luego donde se consuma el tallo y luego donde se consuma la raíz, por ejemplo, el tubérculo de la papa, el camote o la yuca. Eso va en último momento. ¿Por qué? Porque tú lo estás virtiendo directamente y luego lo vas a consumir. Entonces hay una degradación. Tú vas bajando de acuerdo a cómo va la calidad hasta que llegas a lo que directamente lo vas a consumir. Ese mismo principio es el que se utiliza en este caso para los insumos que parten del pez.
¿Por qué? Porque tú tienes que ir viendo que en los diversos niveles sea inocuo para el consumo humano. Si es inocuo para el consumo humano, entonces va a ser positivo para el consumo animal. Eso en el marco regulatorio peruano. Que todavía estamos trabajando por si acaso en estos temas, o sea, estamos avanzando, pero todavía trabajando. Ahora, desde el punto de vista operativo, considero que ese principio es completamente válido, pero lo que sí se necesita hacer es evaluar en los diversos estadios del animal la reacción que tiene por el consumo de estos alimentos. ¿Por qué? Porque si tú vas a utilizar algo que todavía está en proceso de experimentación, así como has evaluado la calidad para que sea inocua al hombre, que sí está regulada porque el fin es justamente proteger la salud humana, también debería evaluarse en los diversos estadios del animal. En Perú no hay esa prerrogativa de estudiar hacia el animal de consumo, sino de estudiar hacia el ser humano. Listo, profe. Perfecto. Queda clara esa pregunta. Bueno, tenemos otra que la realiza María Eugenia del Instituto Salazar y Herrera y es la siguiente. ¿Los tejidos sintéticos utilizados para la elaboración de los tapabocas se biodegradan? A ver, depende de cómo ha sido la elaboración. Eh, Repito, todo se va a degradar, pero no todo se va a biodegradar. En este caso, se ha identificado que hay microorganismos que pueden biodegradar el plástico y utilizarlo como alimento. Se ha probado en plástico tipo PET, no se ha probado en mascarillas. Probablemente podría ser el inicio de otra investigación. ¿Por qué? Porque ¿qué nos ha dejado la pandemia de COVID-19? Nos ha dejado muchas mascarillas en botaderos a cielo abierto, en calles, en espacios públicos. Este año tuve la oportunidad de estar en Medellín entre fines de agosto e inicios de septiembre y lamentablemente también encontré en algunos espacios urbanos algunas mascarillas pese a que ya se había retirado la restricción. Entonces, probablemente ante este problema de las mascarillas se debería de continuar investigando, pero importa mucho el origen, porque lo que yo sí he visto es que el gran uso de mascarillas son principalmente de tela y la evaluación se ha hecho sobre las mascarillas que tienen un origen de diversos tipos de plástico. Perdón, se ha hecho el análisis sobre los diversos tipos de plástico y podría extenderse a mascarillas que sean de un derivado de plástico, pero no las de tela. Y yo las que he visto en la mayoría de personas las desechadas han sido de tela, han sido esas mascarillas de diverso uso. Listo, profe. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Freddy Mazo del ITM. Él pregunta lo siguiente. ¿Qué tipo de apoyo o de interferencia ejercen los países más desarrollados en la aprobación o puesta en marcha de los proyectos aquí expuestos? Injerencia no mucha. ¿Por qué? Porque la mayoría son proyectos de investigación que nacen de las universidades. El problema en realidad no lo tienes de la corporación, de la multinacional, no viene por ahí el problema. El problema viene del interés de tu propio gobierno. El problema tú lo sientes más hacia adentro, porque dices, tengo una buena iniciativa, tengo una iniciativa que puede transformar, que puede ayudar, que puede servir de contribución ante el problema álgido, pero no lo toman en cuenta. Pero se aprueba, se acepta, se valida, ganas un premio, pero cuando lo presentas a la institución no lo ponen en práctica. ¿Y por qué no lo ponen en práctica? Por desinformación, por desinterés, porque de repente lo pasan a un comité consultivo, donde en ese comité consultivo está una empresa que tiene un mercado debidamente consolidado y que dice, no, todavía no, que sigan investigando, que sigan probando. Eso también es corrupción. Eso también es ponerle trabas al desarrollo, a la ingeniería, a la innovación. Entonces, principalmente estos proyectos han tenido esa traba. Esas son las limitantes que se han podido encontrar, que no es ajeno, lamentablemente, en la región en América Latina y el Caribe. ¿Y saben por qué? Porque si ustedes están estudiando diversas ramas de la ingeniería, es para poner su profesión al servicio de la sociedad, es para encontrar algún tipo de solución. No es simplemente para que ustedes desarrollen una
patente, un proyecto innovador y quede en la bitácora. No, no es para eso, es para que se pueda implementar, es que para que se pueda dar una solución. Entonces, desde cualquier posición y conforme vayan desarrollando su vida profesional, traten siempre de difundir y de encontrar que esta tecnología no solamente se valida a nivel piloto, sino intente utilizarse poco a poco y gradualmente de manera masiva. ¿Para qué? Para que sea el mejor referente de que esto realmente ayuda a solucionar un problema. Es un proceso largo, es un proceso donde uno a veces se puede desalentar, pero cuando realmente uno con hacer una contribución encuentra una solución y ayuda a una situación de bienestar de una persona, la satisfacción es enorme. Qué bueno eso último, profe, muy interesante. Me surge, ya no tenemos más preguntas, pero tengo una pregunta que me surge con todo lo que nos explicas y es, yo creo que uno de los problemas, ¿cierto?, que tenemos en el manejo de los residuos sólidos son todos aquellos que se han dispuesto finalmente en un relleno sanitario, ¿cierto?, que están acumulados con muchos años ahí, inclusive, ¿cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Medellín, lugares donde hay casas construidos en botaderos a cielos abiertos que estuvieron pues como mucho tiempo, como es el caso de Moravia, ¿cierto? Y que son residuos que en este momento están haciendo procesos de degradación y son muy peligrosos. La pregunta es, ¿creerías que alguno de estos ejemplos que se han dado podrían aplicarse para poder como darle una solución a toda esa cantidad de residuos que están acumulados en estos lugares? O ya digamos en este momento tenemos como que decir ya lo que se hizo y lo que quedó allá y no podemos hacer nada más. Nunca digamos de que no se puede hacer nada. La realidad es que estas alternativas de solución no han sido probadas a esa magnitud o a esa escala. Son alternativas que se han probado de manera experimental, algunas en laboratorio, otras de estas alternativas han logrado una pequeña implementación en espacios muy pequeños, pero no en un escenario como un botadero. Si se continúa investigando y se obtienen los permisos para poder aplicarlo en un botadero, creo que ese podría ser un gran resultado de estas cátedras nómadas que se están desarrollando, porque estaríamos llevando parte de una tecnología a probar en un ambiente real y a analizar los resultados. Son otras las condiciones en la realidad que una condición de laboratorio. Así que todavía a ese nivel no se ha llegado. Yo, Adriana, si me permites, quisiera recomendarles para todos ustedes, porque es transversal a cualquier disciplina, hay una guía de validación de tecnologías en el caso de residuos sólidos para la valorización de residuos orgánicos publicado este año por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde da 9 pasos para que una tecnología pase desde el nivel de laboratorio hasta que pueda ser aceptada y validada en otro país, porque ya viene con todo un bagaje. Yo los invito a que la puedan revisar porque ahí creo que se van a absolver muchas dudas y son pasos secuenciales de cómo podemos probar una tecnología, si bien ha sido diseñada para residuos sólidos, pero amplía el criterio y cualquier lector va a comenzar a volar de acuerdo a su disciplina y ahí se puede encontrar diversas alternativas que pueden servir para que se puedan seguir pasos secuenciales de validación. Y lo menciono porque ha sido elaborado por una colombiana que reside en Washington, que trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que se van a llevar una grata sorpresa porque es una compatriota que ha ayudado al desarrollo de este documento. Se llama algo como evaluación de alternativas o perspectivas de valoración de tecnologías para residuos sólidos. Es del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado este año. No recuerdo exactamente el nombre, pero es algo más o menos así. Fue elaborado por Alfredo Rin de Chile y Magda Correal de Colombia. Es un muy buen documento que recomiendo a todos ustedes puedan revisar en algún momento. Súper bien, súper interesante esa última recomendación. Mientras estaba haciéndote la pregunta, surgió otra más, escribieron otra más No hay problema, de estamos Sara con tiempo todavía. Lupera del Tecnológico de Antioquia. Entonces, Sara nos pregunta lo siguiente: en cuanto al proyecto Micuitec de conservación de frutas y verduras, ¿cuánto sería el tiempo de duración de las mismas si son sometidas a este proceso? ¿Hay quizás
una aproximación? Sí, podrían reducirse hasta 3 semanas, pero influye mucho las condiciones climáticas. Yo estoy yéndome a la situación extrema y estoy hablándote de cultivos de papa de 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura durante el día promedio es 0 grados y los días más calientes son de 5 grados. Estoy yéndome porque allí es donde se hizo la prueba. Bueno, perfecto. Con esto, profe, cerramos entonces las preguntas. Y bueno, esta era nuestra última sesión de Cátedra Nómada, así que aprovecho pues el espacio. Primero pues a nuestro ponente tan especial, Alberto, muchas gracias por tu tiempo, por todos los conocimientos que nos has transmitido en este momento que realmente han sido muy interesantes y muy nuevos. Yo creo que para todos casi que creería que la mayoría habíamos o no habíamos como tenido en el radar todos estos desarrollos tan interesantes y que nos ayudan pues como a imaginar o a tener un imaginario que se pueda aplicar también en nuestro país. Queremos agradecerles pues a todos los asistentes que han estado con nosotros durante este semestre. Este es un proyecto que de verdad realizamos con el alma, con el corazón. Estamos convencidos de que es una estrategia muy buena, muy interesante, que nos ayuda a fortalecer todo este proceso de formación académica para todas las instituciones pues, que están vinculadas a este proceso y obviamente a todos los estudiantes que se han estado vinculando durante todo este tiempo. De verdad que mil gracias por estar siempre ahí en la pendiente de nuestras sesiones, haciendo sus preguntas que cada vez nos enriquecen muchísimo, muchísimo más. Queremos pues invitarlos para que sigan conectados en este proyecto que es nuestra 7ª versión. Continuaremos con una 8ª versión el siguiente año, ya la estamos preparando. Así que a todos, pues como invitarlos a que continúen con nosotros y les estaremos pues enviando la información respectiva del tema que trataremos entonces en el 2023. Entonces que sea este un momento pues como para agradecerles, despedirse y aunque está un poquito temprano pues en fecha, desearles unas feliz Navidad y un feliz año a todos y a ti Beto. Aprovecho también para deseártelo de una vez. Muchas, Muchas muchas gracias. gracias a todos. Muchas gracias a todos. Voy a proceder a detener la grabación. Estudiantes Salazar y Herrera, por favor, pendientes de sus correos. Saludos a todos y a todas. Felices fiestas. Igualmente, Jenny. Chao. Chao, muchas Felices gracias. fiestas.